El término jubileo proviene de la palabra hebrea yobel o también jobel, que alude al cuerno de macho cabrío que se utiliza como instrumento sonoro, es decir, como trompeta, para anunciar al pueblo de Israel el año del jubileo. Y se trataba de un año muy especial, pues era un año sabático, era un año de descanso, era un año en el que se dejaba inclusive de trabajar las tierras, también descansaban las tierras, se restituían las posesiones de lo que se había comprado, se ponían a los esclavos en libertad, y el año de jubileo era algo muy especial que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Y vamos a aprender un poco de esto. A manera de introducción, Levítico 25:10 nos dice: aparta este año como un año santo. El año de jubileo dice: aparta este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Si tú has leído el Antiguo Testamento, específicamente el libro de Levíticos, claramente nos habla de que el pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, ellos tenían que comenzar a trabajar la tierra, y la iban a trabajar durante 6 años, y después el 7º año ellos tenían que hacer algo especial. Y empieza a explicarnos toda una serie de actividades con respecto al trabajo de la tierra, con respecto a los esclavos, que de alguna forma, si alguien se endeudaba tanto, la forma de pagar su deuda era hacerse esclavo. Y también si tú pedías prestado, bueno, tenías un tiempo para pagarlo, pero los tiempos iban en ciclos, en 7 ciclos de 7 años. Por lo tanto, eran 49 años, fíjate, 49 años, en donde todo eso iba sucediendo, se iba desarrollando, y prácticamente en 49 años se nos va la vida, ¿cierto? Es mucho tiempo. Pero cada ciclo de 7 años tenía que haber un descanso de la tierra, cada ciclo de 7 años. Pero cuando se llegaba al ciclo 7, de 7 años consecutivos, es decir, 49 años, el año 50 era el año del jubileo. Entonces, tal vez alguien muy afortunado podría en su vida vivir 2 años de jubileo. Quizás alguien nacía poco después y ya le tocaba en una edad adulta y quizás no vería un año más. Pero el año de jubileo era algo especial que Dios había establecido, y ese año tenía 4 propósitos muy específicos. El primero de ellos era un descanso de la tierra, y esto sucedía efectivamente cada 7 años, pero también tenía que suceder en el año del jubileo. Mira lo que dice Levíticos 25:1-7, que era el año del descanso. Empieza diciendo: cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado a la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Durante 7 años podrás sembrar tus campos, podrás podar tus viñedos, recoger tus cosechas, pero durante el 7º año la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. Y empieza detallando diciendo que no siembres tus campos, ni podes tus viñedos durante ese año, no almacenes las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de sus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable para ti, a tus sirvientes, a tus obreros, contratados y a los residentes temporales que vivan contigo. A tu ganado y a tus animales salvajes en tu tierra también se les permitirá comer de lo que produzca la tierra. Entonces, pareciera complicado. Imagínate que te digan: bueno, tienes que estar trabajando durante 6 años, esforzarte, y el 7º año tienes que descansar, no tienes que trabajar, tienes que dejar que los negocios fluyan de manera orgánica, sin estar interviniendo. Y eso era algo que hasta el día de hoy, ¿cuántos podrían vivir trabajando 6 años y descansando el 7º? Suena muy complicado, ¿cierto? Suena algo realmente difícil de creer. Y el propósito de ese año era dedicarlo completamente al Señor, así como Dios descansó el 7º día después de crear la tierra. ¿Te das cuenta cómo tiene una congruencia y una sincronización? Entonces, ese era el año del Señor, y la tierra tenía que descansar para el Señor. Ese era el primer propósito. El segundo
era el año del perdón, el perdón de las deudas. Fíjate, Deuteronomio 15, 1 al 3 dice: al finalizar o al final de cada 7 años, tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿En serio? ¿Tengo que perdonarle al que me debe dinero? Aquí está muy claro: tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera: cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Sin embargo, esa liberación solo sirve para tus hermanos israelitas, pero no para los extranjeros que vivan en medio de ti. Y a lo mejor si tú eres de los que estás endeudados, sí, Señor, que venga el jubileo, ya está, Señor, ¿cuándo es ese año? Pero lo que tú has prestado, ¿qué? ¿Te das cuenta? Era un año difícil. Realmente se escucha bien bonito. Sí, el año del jubileo nos suena como de júbilo, porque efectivamente tiene la misma raíz. Nos suena como de gozo, de alegría, pero ya empezamos a ver sus implicaciones y depende de qué lado estés, si lo vas a disfrutar o no. Punto número 3, liberación de los esclavos. También esto sucedía cada 7 años. Deuteronomio 15, 12 dice: si tu hermano hebreo, ¿quién es? Tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo y te sirve por 7 años, al 7º año deberás dejarlo en libertad. Fíjate, Dios estaba estableciendo estos límites y estas reglas para que efectivamente entre los hebreos, entre los israelitas, entre ellos no existiera ni la pobreza ni la esclavitud. Es lo que Dios estaba estableciendo. Por eso es que si alguien tenía deuda contigo y no tenía forma de pagarlo, en ese entonces se decía: pues bueno, tómame como tu siervo, tómame como tu esclavo y yo te voy a servir para pagar la deuda. Pero sabían hasta cuándo: hasta el que se cumpliera el año 7. Y el cuarto propósito del año de jubileo es el rescate de la propiedad. ¿Qué sucede? Dios había establecido claramente que la tierra de Israel, que esa tierra prometida, iba a ser perpetuamente para ellos y para su descendencia y para sus generaciones. Y la tierra fue distribuida por tribus y fue asignada para que permaneciera la propiedad con ellos. Pero si en ocasiones ellos administraban incorrectamente sus bienes, sus activos, y tenían que vender la tierra, no podía venderse a perpetuidad. La tierra pertenecía a la familia. Por lo tanto, tenía que regresarse, y ese era el año del rescate de la propiedad, y eso sí sucedía cada 50 años. Fíjate lo que dice Levítico 25:13. En el año del jubileo, a cada uno se le permitirá regresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados. Entonces, qué impresionante es que efectivamente tú podías quizás vender la tierra, y si acababa de pasar el año del jubileo, tú la podías quizás vender a un precio mayor. Pero si ya faltaban pocos años, tú no la podías vender a un precio tan alto, porque no te la iban a comprar, porque sabían que solamente iban a poder tomar provecho poco tiempo de ello. ¿Te das cuenta cómo era esa proporción? Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto del jubileo? El año del jubileo, el año de gozarnos, de liberación de deudas, liberación de la esclavitud, con todo esto que hemos estado hablando durante este inicio de año, acerca de los sueños, acerca de cómo Dios quiere que tú llegues mucho más allá, de que tú hagas muchas cosas más, que emprendas, que trabajes, que crezcas, que sueñes en grande. Y hemos aprendido también cómo es que en el camino tu fe va a estar siendo probada, tu carácter va a estar siendo moldeado. Y todo esto que está sucediendo, ¿qué tiene que ver con el jubileo? ¿Sabes? Es precisamente porque Dios va a hacer algo. Y esto nos lleva al primer punto. Dios te lleva a un callejón sin salida, como lo veíamos hace 8 días, porque Él tiene un propósito. Cada callejón sin salida tiene un propósito. Y tu callejón sin salida es la puerta de entrada a la liberación, al jubileo que Dios quiere producir en tu vida. Entonces, cuando Dios guió a los israelitas a su callejón sin salida, como lo veíamos hace 8 días, el propósito era enseñarles 2 cosas: a que ellos confiaran en Dios, y en segundo lugar, que Dios pudiera una vez más mostrar su gloria. Eso es lo que Dios quería hacer, mostrar su gloria ante su pueblo. Fíjate cómo lo describe el Evangelio de Mateo, donde nos muestra la razón por la cual Jesús caminó sobre las aguas. Es impresionante cuando uno lo empieza a entender de esta manera,
que Jesús hizo el milagro de caminar sobre las aguas, algo exclusivo, no fue algo que vio toda la gente, fue algo exclusivo para cierto grupo de personas que eran sus discípulos y tenía un propósito. El Señor Jesús tenía un propósito al caminar sobre las aguas. Mira lo que dice Mateo 22, 14, 22 al 25. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Si nos está diciendo que cayó la noche, ¿en qué horario se te ocurre que ha de haber subido el Señor Jesús? Todavía era de día, ¿cierto? Ok. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, lo dice esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Entonces, vamos a entender, mira, si tú empiezas a ver que los discípulos estaban en medio de una tormenta, en esta ocasión no fue porque ellos se metieron en problemas, porque muchas veces nosotros estamos en una tormenta porque tomamos malas decisiones, aunque no digas amén, ¿cierto? Tomamos malas decisiones y cuando nos damos cuenta estamos en medio de una tormenta y decimos, Señor, líbrame. Y el Señor le dan ganas de decirte, ¿y yo por qué si yo no te metí ahí? Pero este no era el caso de los discípulos. Los discípulos, ellos habían obedecido lo que Dios les había dicho. Jesús les había dicho, súbanse a la barca, adelántense, vamos a vernos por allá. En lo que yo despido a la gente, se le fue el tiempo a Jesús, la gente ya se despidió, se fue. Él todavía toma un tiempo más, sube a orar y le cae la noche. Y la noche siguió corriendo, no nos dice cuánto tiempo el Señor Jesús pasó orando, pero en lo que bajaba y continuaba, se dio cuenta de que el tiempo pasó. Y fíjate, otras versiones dicen que esto sucedió, el que Jesús caminara sobre las aguas, más o menos a la 4ª vigilia de la noche. En el tiempo del bíblico no tenían relojes, no había Apple Watch, no había nada de eso. ¿Y cómo medían el tiempo? Básicamente eran por vigilias. El día estaba dividido en 4 vigilias y la noche también en 4 vigilias de 3 horas. Entonces, ¿en qué momento comenzaba la primera vigilia del día? En cuanto salía el sol. Por eso no se tenían que preocupar que por el horario de verano ni nada por el estilo. ¿Por qué? Salió el sol, comienza la primera vigilia. Y más o menos cada 3 horas ellos sabían que había un cambio de vigilia por la posición del sol. Y en el caso de la noche, por la posición de la luna y las estrellas. Entonces, es la forma en la que ellos medían el tiempo. Pero mira, los discípulos estaban en ese conflicto. Los discípulos dice que estaban ahí luchando contra un fuerte viento, luchando contra grandes olas, porque habían obedecido a Jesús. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú dices, Señor, pero yo te estoy buscando? Señor, pero es que yo estoy confiando en ti. Señor, pero es que yo quiero más de ti. Y tal parece que te metes en problemas. Tal parece que todo se complica y se pone cada vez más difícil. ¿Te ha pasado? Y es ahí donde tú dices, Señor, pero si te estoy obedeciendo, estoy siguiendo lo que tú me estás diciendo. Y mira, hay una secuencia de eventos, como te decía. Jesús les da la instrucción de regresar. Ellos zarpan durante la luz del día y al llegar la noche la tormenta los está amenazando para que entonces Jesús se acerque caminando sobre las aguas del mar. ¿Te das cuenta? Jesús caminando sobre las aguas. Entonces, cuando ellos entienden que están en conflictos, que Jesús no estaba con ellos para ayudarlos, a lo mejor ellos se acuerdan la otra vez que estábamos en la barca y que casi nos ahogábamos, pero ahí estaba Jesús, estaba con nosotros. Y en ese momento no era así. Estaban aparentemente solos. Entonces, ¿te das cuenta? El Señor Jesús había planificado todo esto. Había planificado el enviarlos y el saber que iban a obedecer. Jesús había planificado caminar sobre las aguas, un milagro espectacular de caminar sobre las aguas con un único propósito. ¿Cuál era? Que ellos pudieran ver a Jesús liberándolos. Y sabes, esto también me deja concluir otra cosa. Que ¿por qué necesariamente en la 4ª vigilia? ¿Por qué necesariamente ya poco antes de amanecer? Si te das cuenta, los dicen los poetas, ¿no? La hora más oscura de la noche es una antes de amanecer. Y efectivamente, antes de que amanezca, si tú te has pasado toda la noche en vigilia, ¿qué es lo que sucede? Ya estás desesperado.
Dices que ¿hasta cuándo? ¿Cuánto falta para que salga el sol? Y yo te pregunto, ¿qué hora es para ti? ¿Cuánto hace que estás navegando en medio de una tormenta? ¿Cuánto tiempo ha pasado en el cual has estado viviendo en esa situación difícil y tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? Si tú estás en tu hora más oscura, déjame decirte, Jesús está haciendo un milagro. Jesús está caminando sobre las aguas para acercarte. Amén, dale gloria a Dios. Porque Él está caminando y Él va a aparecer de una forma en la que nunca lo has visto. ¿Te das cuenta? Qué impresionante. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto. La clave de tu liberación. ¿Cuál es la clave de tu liberación? La clave, lo hemos aprendido hace 8 días y lo vamos a reforzar el día de hoy, es una gratitud llena de fe. No solamente se trata de agradecer, se trata de que tú le agregues fe a tu gratitud. Y cuando tú estés ante un callejón sin salida, cuando tú veas o parezca que tu sueño ya no va a alcanzarse, comienza a darle gracias a Dios, comienza a avanzar, porque tu callejón sin salida va a abrirse algo nuevo. Y es ahí donde tú tienes que creer que aunque no puedas verlo todavía, Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando. Comenzar a agradecer a Dios por anticipado es la mayor muestra, es el mayor paso de fe que tú puedes dar. Comenzar a decirle a Dios gracias por lo que vas a hacer, creyéndolo, es entonces un paso de fe. Dios siempre responde a la fe. Dios no responde a la lástima. A Dios no le hace moverse tu carita de gatito de por favor. Eso no mueve a Dios. Pero cuando tú sabes que estás en conflicto, cuando tú sabes que es lo más complicado y tú vas, Señor, yo sé que vas a hacer algo. No sé el cómo, no sé el cuándo, pero sé que lo vas a hacer. Y entonces yo te empiezo a dar gracias por anticipado y te digo, gracias, Señor. Eso es fe, eso es lo que te mueve. Amén, dale fuerte ese aplauso. Y mira, yo quiero darte ejemplos bíblicos de cómo efectivamente una fe llena de gratitud es la que hace que sucedan las resurrecciones. Una fe, una gratitud llena de fe produce resurrección. Y Jesús nos da el ejemplo. ¿Te acuerdas de su amigo Lázaro? ¿Te acuerdas de Jesús y la historia de Lázaro? Esa es una historia en donde quizás pienses que todo lo tienes resuelto, en donde quizás pienses que estás en una desesperación total. Pero mira, lo que tú tienes que saber aquí es que Jesús en realidad había planeado que Lázaro muriera. Ese era el plan de Jesús y la Biblia sí nos deja ver todo esto. Y es cuando tú piensas que todo lo tienes resuelto o que estás diciéndole a Dios exactamente qué es lo que debe de hacer. Hay muchas veces que tenemos la osadía de decirle, Señor, es que yo quiero que tú hagas y quiero que lo hagas de tal o cual forma, y le dices el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y Dios te dice, espérame, no es así, no es ni a tu manera, no es ni lo que tú quieras. Y Jesús es justamente lo que él le indicó a las personas cuando nosotros conocemos la historia. Y cuando Jesús es notificado de que su amigo estaba enfermo, ¿qué fue lo que hizo él? Un camino de 3 kilómetros, en realidad él se fue hacia otra ciudad, tomó un poco más de tiempo. Y cuando él ya sabía que Lázaro había muerto, les dice a sus discípulos, vamos porque Lázaro duerme. Y sus discípulos pensaron, bueno, si está durmiendo, ¿para qué lo despertamos? Y él les dijo, no, ya se murió, para que no haya dudas. Él fue claro, fue explícito, ya se murió Lázaro, vamos a levantarlo. Imagínate, les estaba diciendo y ellos todavía les costaba creerlo. Y fíjate lo que dice ahí Juan 11:41. Cuando el Señor Jesús llega y les había pedido que movieran la tapa de la tumba de la piedra, les dice, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Y a mí me cuesta un poquito el español y la conjugación de verbos, pero ayúdame un poco con esto. Dice, gracias por haberme oído. Está en presente, en pasado, en futuro, que son lo más elemental. ¿Está en qué? Haberme oído. ¿Quién es bueno en español? Haberme oído. Está en pasado, ¿cierto? Le está diciendo gracias por haberme oído. Y es un pasado como complicado, que dice, me escuchaste ya en el pasado y te doy gracias porque ya lo has hecho, pero todavía Lázaro no salía. Sí me soy claro con lo que te estoy diciendo. O el Señor estaba aquí jugando con las palabras de tal forma que
que a mí me es difícil de entender. ¿Por qué le dice gracias por haberme oído? Y continúa diciendo, entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Es decir, primero dio gracias por el milagro y lo dio por un hecho tan así que él ya lo habló en pasado. No le dijo gracias porque me vas a escuchar. No le dijo gracias porque me estás escuchando. ¿Qué le dijo? Gracias por haberme oído. Gracias por haberme escuchado. Y entonces da la instrucción y el milagro sucede. Es Lázaro, sal de ahí. Y entonces Lázaro sale caminando. Aquí este ejemplo es muy revelador, porque precisamente está haciendo una fe, una gratitud que está llena de fe, una fe que se demuestra por la gratitud que hay en su corazón, y literalmente le está diciendo gracias por lo que has hecho, aunque todavía no había sucedido. ¿Lo pueden ver? ¿Están conmigo? ¿Sí? Ahora, vamos a ver otra persona, Abraham. Hemos hablado mucho de Abraham. Abraham también comprendió el principio de la gratitud llena de fe. Y lo vemos porque posteriormente en el Nuevo Testamento queda registrado en Romanos capítulo 4 verso 20 dice, Abraham no fue incrédulo. Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios, ni dudó jamás. Al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio gracias por aquella bendición antes de que se produjera. Qué versículo tan más revelador. ¿Cuál es el orden? Primero damos gracias y después ¿qué? Recibimos. Primero das gracias con fe y después tú recibes. Tú le puedes decir, Señor, gracias porque tú me libras de esta situación. Gracias, Señor, porque tú eres el que alcanzas, tú eres el que resucitas, tú eres el que bendices. Cualquiera que sea la condición que tú estás esperando, tú le puedes dar gracias por anticipado a Dios. Eso es fe, eso es colocar tu fe en Dios, darle gracias a Dios. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Y termina el versículo 21 diciendo, estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas. Eso es lo que tú te tienes que llevar como seguridad del día de hoy. Dios cumple sus promesas. Así es que dale gracias por algo. Después de lo sucedido, pues es solamente gratitud. Pero darle gracias por anticipado antes de que suceda, eso es fe. Y eso es lo que tú tienes que aprender. Eso es lo que tú tienes que llevarte el día de hoy. Y esto nos lleva al siguiente punto. Hay una liberación que es más importante que todas. Y esa liberación es precisamente lo que tú tienes que aprender. Imagínate la angustia, la desesperación que los discípulos tenían cuando se vieron al Señor Jesús, que era su esperanza, que quienes ya habían creído era el Mesías que los iba a rescatar, y lo ven ahora en la cruz del Calvario. Imagínate, su esperanza de ellos estaba ahí colgada en una cruz, derramando toda su sangre. Y como ellos no podían ver el cuadro completo, ¿cómo estaba su esperanza? Seguramente estaban desesperados. Aquel que había sido su amigo y su maestro durante los últimos 3 años estaba ahí en un madero, estaba ahí colgado. Toda esperanza estaba muriendo juntamente con Jesús. Aquel en quien habían depositado su fe y su confianza estaba muriendo frente a ellos. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo era posible que el Mesías, el Hijo de Dios, pudiera estar muerto? ¿Qué esperanza podría haber después de la muerte? Durante los 3 años del ministerio del Señor Jesús, Él les estuvo enseñando una y otra vez acerca de la resurrección. Y les estaba poniendo ejemplos tan claros que parecieran tan obvios, que eran difíciles de aceptar, de creer y de acostumbrarse a ellos. En alguna ocasión escuché la historia de un misionero, el cual él tenía que ir y tratar de hablar con unos nativos que estaban en una región rodeada por un río muy grande. Y esta región, los nativos, ellos pues tenían costumbres y tradiciones y por la división con el río no les había permitido tener ese contacto con la civilización. Y ellos no tenían acceso a medicamentos, medicinas, y normalmente hasta una gripa o algo muy sencillo mataba a mucha gente de esa tribu. Entonces cuando este misionero fue, le dices, mira, sí, tienes que ir a hablar el evangelio, tienes que ir a predicarles, pero si puedes llevarles medicinas, podrías ayudarlos muchísimo. El problema era que cruzar el río no era fácil. Cruzar el río era complicado, y él decía, bueno, es más fácil traer a los nativos del otro lado del río, donde se ha montado toda una carpa, donde se puede atender y le podemos hacer. El problema era que esos nativos pensaban que en el río estaba endemoniado, que en el río corrían demonios, que si alguien se metía, moría.
Y no podía luchar contra esa mentalidad. Por lo tanto, él dice que él logró atravesar, llegó con ellos y les dijo: miren, yo les puedo ayudar, pero ustedes tienen que cruzar el río, tienen que ir del otro lado. Y ellos no podían hacerlo, decían: no, porque ahí hay demonios y nos vamos a morir. Y entonces dice que él se acerca al río, mete su mano y dicen: miren, no hay nada. Los nativos se espantan: está tocando el río. Y ven que no le pasa nada y le dicen: acompáñeme. Y ellos dicen: no. Entonces él se da cuenta de que no puede convencerlos, toma el agua y se le empieza a echar en la cara. Dicen: miren, es agua solamente, no pasa nada. Y se espantan: mira, se está echando agua en la cara. Y pareciera que eso ya los había convencido. Acompáñenme, yo los puedo ayudar. Y ellos dicen: no. Y entonces él se ve desesperado. ¿Y qué más puede hacer? Comienza a meterse al río, se mete hasta la cintura. Dice: miren, estoy en el río, no me está pasando nada, acompáñenme. Lo ven, se espantan. Y cuando los vuelve a llamar, ellos dicen: no podían creerlo. Y entonces él, en su desesperación, dice: ¿qué puedo hacer? Y entonces se avienta el clavado, se sumerge. Y cuando él se sumerge, dicen: se lo comieron los demonios. Los nativos estaban pensados. Y de repente lo ven salir del otro lado. Dicen: miren, no me pasó nada. Y entonces es lo mismo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús una y otra vez les estaba diciendo: yo vine aquí para resucitar a los muertos. Yo vine aquí para que crean en la resurrección. Y la primera vez que él toca las aguas de la muerte es con la hija de Jairo, una niña a la cual le dicen al maestro: maestro, mi hija está enferma. Y entonces el Señor Jesús va y le dice: no te preocupes, solo duerme. Cualquiera podría decir: bueno, es que solo han pasado apenas unos instantes, resucitarla podría ser sencillo. En la segunda ocasión, cuando el Señor Jesús toma el agua y moja su cara con ella, es cuando él resucita al hijo de la viuda de Naín. Era ya una viuda y su hijo ya iba camino a ser enterrado. Seguramente ya era el segundo día, quizás el tercero, no sabemos con precisión, pero él ya iba en un ataúd. Y entonces el Señor Jesús se atraviesa y lo saca del ataúd y lo resucita. Y es cuando Jesús se moja su cara con las aguas de la muerte. Y después Jesús se mete hasta la cintura en las aguas de la muerte y resucita a Lázaro, que ya lleva 4 días, que ya está en la tumba, que ya está descomponiéndose su cuerpo. Y Jesús lo resucita. Y la gente seguía sin creer en la resurrección. La gente seguía sin entender que el propósito de Jesús era enseñarles la resurrección. Finalmente Jesús tiene que meterse él mismo en la tumba y estar ahí 3 días para después salir y resucitar y decirles: yo soy la resurrección y la vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Te das cuenta? Jesús tuvo que meterse directamente a la muerte. Jesús tuvo que ser el primero de los que resucitan para nunca más volver a morir, para resucitar y estar viviendo por la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque justamente después de la resurrección, por eso es que esta es la liberación más importante, porque después de la resurrección de nuestras almas, de nuestros cuerpos, es para vivir la eternidad. Y no lo podemos hacer con este mismo cuerpo, no lo podemos hacer con esta misma aflicción, con esta misma angustia. Tenemos que hacerlo y vivirlo en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo que sea realmente ya vivificado por Cristo para que vivamos la eternidad. Por eso es que tu mentalidad y la mía tiene que cambiar. Tenemos que dejar de pensar en las cosas terrenales y en las cosas temporales para empezar a enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena, y es la eternidad. La resurrección de Jesús es la liberación más importante de todas, porque es la que nos da esperanza. La sentencia de muerte y la separación eterna de Dios fue revocada gracias al sacrificio de Jesús, gracias a lo que Él hizo. Y aunque morimos físicamente, nuestras almas pueden vivir eternamente en la presencia de Dios en el cielo. Así es que nuestro fin no es la muerte, nuestro destino es la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dale gloria a Dios. Para ir avanzando, tú tienes que saber que hay 3 tipos de liberaciones. Hay una liberación que el primer plano es una liberación externa. Es una liberación en donde claramente tus circunstancias se ven afectadas, en donde tú puedes notarlo, donde tú puedes verlo y puedes alegrarte y disfrutarlo, porque lo que cambiaron fueron tus circunstancias, tu entorno, tu alrededor. Y cuando eso cambia, mira cómo lo podemos ver. Éxodo 14:21 dice: luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas. ¿Quién lo abrió? El Señor. ¿En dónde lo abrió? A través de las aguas, mediante un fuego oriental, sí, pero ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y sabes,
A todos nosotros nos encantan este tipo de liberaciones. Cuando Dios cambia nuestras circunstancias, ay sí, Señor, quítame esos problemas, Señor, que se vaya, Señor, que se quite y que se abra el mar. Y nos encanta, pero déjame decirte que muchas veces esto puede ser lo que esperamos, pero no necesariamente lo que Dios quiere hacer. Dios puede abrir el mar y las aguas en muchas ocasiones, sin embargo no lo va a hacer todo el tiempo, ni siempre va a ser su forma de responder. ¿Te has dado cuenta cómo en ocasiones pensamos que porque las cosas sucedieron una vez de esa manera siempre deberían y no suceden así? Las cosas son cambiantes, las circunstancias cambian y Dios también no permite que siempre te acostumbres a la misma forma de liberación. Dios no va a hacer las cosas siempre de la misma manera, Él es suficientemente creativo. Y esta liberación, la liberación externa, es del tipo de las que más nos gustan, nos apasionan. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes que hacer nada. El que lo hace es Dios. Y nos encanta, sí, nos alegramos. ¿Qué crees? De repente vi el estado de cuenta y la deuda estaba en cero. Lo hizo Dios, qué bueno. Pero Dios no lo va a hacer todo el tiempo. En realidad tienes que saber que en ocasiones Dios decide liberarte de una forma externa, cambiar tus circunstancias externas. Pero hay un segundo tipo de liberación y es la liberación interna. Esa liberación interna sucede cuando Dios te libera no cambiando tus circunstancias. Fíjate, tus circunstancias pueden ser las mismas, tus condiciones, circunstancias, tu ambiente sigue siendo el mismo, pero el que cambia eres tú. Ese es otro tipo de liberación. El que cambia eres tú. Fíjate lo que dice Filipenses 1:12. Además, amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido, ¿a quién le está sucediendo? Al escritor. Todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Esto lo escribe Pablo. Y yo he estudiado la vida de Pablo y me he dado cuenta de que Pablo siempre fue apasionado, pero no siempre fue el mismo. Él realmente cambió. No solamente cambió cuando tuvo su encuentro con el Señor Jesús, porque inmediatamente después de perseguir a los cristianos ahora quería que más personas se hicieran cristianas. Ese fue su primer cambio muy radical, pero después siguió cambiando. ¿Sabes por qué? Porque así es nuestra vida. Como cristianos, como hijos de Dios, claramente la palabra de Dios nos enseña que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así estaba sucediendo entonces Pablo. Sus circunstancias no cambiaron para bien, al contrario, cada vez le iba de mal en peor. Y si tú has leído las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta de que sufrió azotes, hambres, naufragios, tantas cosas. Lo mordió una serpiente, pensaron que se iba a morir, luego lo tratan como si fuera un dios. O sea, era tan cambiante sus circunstancias y sus circunstancias no dejaron de cambiar. Lo azotaron muchas veces, lo encarcelaron muchas veces. ¿Sabes quién cambió? Cambió Pablo. Y él dijo: todo este sufrimiento que me ha sucedido se ha convertido en un buen propósito para difundir el evangelio de Cristo. ¿Quién cambió? Pablo. Amén, dale fuerte aplauso al Señor. El que cambió fue Pablo. No importaban sus circunstancias, el que cambió fue Pablo. Otro ejemplo muy claro está en José el soñador. Todos hemos sabido y hemos leído, nos hemos aprendido la historia de José el soñador y tampoco cambiaron sus circunstancias. Es más, ¿quieres reflexionar en algo realmente curioso de la vida de José? Una vez que José llegó a Egipto, él nunca más volvió a salir de Egipto. ¿Te das cuenta? Ahí donde lo llevaron y lo vendieron como esclavo, ahí donde lo humillaron en la cárcel y lo difamaron, allí él fue donde vivió el resto de sus días. Allí justamente. Sus circunstancias no cambiaron, su condición, su ambiente no cambió, pero su corazón estaba muy claro. Por eso es que cuando sus hermanos, ya después de que se habían reconciliado, de que el papá ya estaba muerto y ya no había un intermediario que los pudiera defender, sus hermanos van a decirle: José, dice mi papá que nos perdonaras por lo que te hicimos cuando éramos jóvenes. Qué difícil, ¿verdad? Ahora sí, cuando tenías la autoridad, el poder, ahora sí, cuando tus sueños se han cumplido, tú tienes la capacidad de decidir si eres el mismo o eres otra persona. ¿Y sabes por qué Dios está tan interesado en cambiar tu carácter? Justamente por esto. Porque muchas veces tu liberación interna viene de un cambio de carácter. Tus condiciones no van a cambiar. Eran los mismos hermanos. ¿Tú crees que no los veía y se acordaba? ¿Eres tú el que...? Seguro que sí se acordaba. Pero su corazón había cambiado. Y mira lo que les dice Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal. No lo negaba. Él estaba consciente de las cosas. Pero Dios dispuso todo esto para bien. Y Él me puso
en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Qué cambio tan radical. No era el mismo adolescente que soñaba con estar al frente de mucha gente. Ahora era alguien transformado que sabía el propósito por el cual sus circunstancias no habían cambiado. Quien había cambiado era él. ¿Y qué mejor ejemplo que Job? Este es un maestro del dolor. Job es tremendo y solamente podemos concluir que Job disfrutaba de las bendiciones de Dios. Job no debía ni temía nada. Sin embargo, Dios lo mete en un callejón sin salida con un único propósito, el cual queda registrado en Job 42:5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Te das cuenta? Cuando Dios te permite que tu perspectiva cambie, es porque no cambiaron tus circunstancias, cambió tu carácter, cambió tu corazón, cambió tu forma de ver a las personas y a la gente, cambió tu forma de verte a ti mismo. Y quizás sea la liberación que tú estás esperando. Señor, pero ¿por qué no cambias eso? Porque no quiero cambiarlo, quiero cambiarte a ti. Quiero que cambie tu percepción, quiero que empiece en ti. Quiero que tú seas el primero en dar ese paso de cambio y empieces a dejar reflejar mi amor, mi gracia, mi favor sobre tu vida. Y eso es lo que Dios hace. Cuando Dios cambia tu perspectiva, es cuando Él libera tu interior. Y hay un tercer tipo de liberación. La liberación, ya la vimos, la primera es la liberación externa, la segunda es la liberación interna. Hay un tercer tipo que es la liberación eterna. Es decir, esta es la tercera y la última forma de liberación de parte de Dios, y es el cielo, es la eternidad. Esta es la liberación que dura para siempre. Dios no ha prometido eliminar todo el dolor del mundo. Dios no ha prometido solucionar todos los problemas del mundo, ni tampoco Dios ha prometido que todos tus seres queridos van a estar contigo toda la vida. No, al contrario, Dios ha prometido y nos ha dejado ver que en este mundo vamos a tener dolor, sufrimiento, pena, llanto, angustia. Pero tú tienes que recordar que este no es el cielo. Este no es el cielo, esta es la tierra, y aquí estamos de paso. Esto es temporal. Esto solamente es un instante, una instancia de la eternidad. Y sin importar el cómo Dios te libere, lo que tú tienes que saber es que su libertad, su liberación está garantizada en tu vida. Cuando tú crees en Dios, esa es la mayor esperanza que puedes tener. Mi liberación está garantizada. ¿Y sabes? Mira lo que dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sabes cuántas veces he visto aquellas mujeres que son madres, que tienen sus hijos y que dicen: Señor, yo te entrego a mis hijos y te pido por ellos, que ellos te conozcan? Y tú los ves y están perdidos en el pecado, perdidos en adicciones, perdidos en muchas formas, y ellas se van con Cristo y ellas no lo alcanzan a ver. Pero las promesas de Dios no están limitadas a tu tiempo en esta tierra. Y esa es la liberación eterna, que aunque tú no veas muchas de esas promesas cumplidas, Dios las va a cumplir. Y cuando esos hijos lleguen allá al cielo y le digan: mamá, gracias, porque siempre estuviste orando por mí, y aunque sea en safe, aunque sea en el último segundo, pude reconocer, gracias a tus oraciones, que realmente Dios es la vida, que realmente Dios es eterno. ¿Te das cuenta? Como muchas de tus promesas que Dios te ha dado, quizás no las veas en esta tierra. Y mira, si tú lees con cuidado, dice que Dios cumplirá su promesa, y lo está diciendo en singular. No está hablando de promesas, está hablando de una en singular, y se refiere a la única promesa, que es la que de su venida, que es la que Él viene por ti y por mí, por causa de que esa es su promesa. Esa es nuestra liberación eterna, es esa justamente. Así que cambia tu expresión, deja de quejarte, deja de angustiarte, deja de afligirte, y empieza a cambiar tu expresión. Empieza realmente a vivir y a creer lo que Dios va a hacer. ¿Sabes? Lo que Dios va a hacer es algo grande, y Él tiene todo el tiempo, desde ahorita hasta la eternidad, para hacerlo. Así es que alégrate. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Por eso es que Pablo escribe en Filipenses 4:4: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense, alégrense. Deja de angustiarte, deja de afligirte. Alegrarte y regocijarte es una decisión, y la puedes tomar el día de hoy. Y cuando tú te alegras en medio de las circunstancias, tu interior está cambiando,
Tu esperanza eterna se está fortaleciendo y tus circunstancias pueden seguir igual, pero el que está cambiando eres tú. Así es que yo no sé cuánto tiempo has estado en dificultad o en un callejón sin salida, o quizás tu sueño ya está más que muerto, pero hoy quiero que recuerdes que Dios no está limitado a tu tiempo. Él está en sus condiciones, puede cumplirlo aún en la eternidad. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Todavía puedes aferrarte a la verdad de que Dios tiene toda la eternidad para cumplir su palabra. Aférrate a eso, créelo, vívelo. Y así que comienza a agradecerle a Dios ahora mismo por esa liberación que ya está en camino. Tú puedes saber que tomar un final desesperanzador es una decisión, pero tú lo puedes convertir en una esperanza infinita. Tú puedes ahogarte y llorar en tus problemas, o empezar a creer que en medio de esa situación realmente Dios tiene algo por hacer, y puede convertirse en una esperanza verdaderamente infinita de que Dios te libera una y otra vez. Puede ser en esta tierra o puede ser en el cielo, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Esto nos lleva al último punto. Si tu condición no es buena, tienes que saber que Dios no ha terminado. Si tu condición no es excelente, tienes que saber que Dios no ha terminado contigo. Fíjate, el profeta Jeremías deja escrito en Lamentaciones 3:22, y qué curioso que en el libro de nombre Lamentaciones quede este versículo tan maravilloso: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Qué tremendo. ¿Por qué debería quedar este versículo en el libro llamado Lamentaciones? Porque justamente solo cuando estás ahí en lo más profundo de tu lamento es cuando puedes ver la fidelidad y las misericordias de Dios. Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Mientras tú tengas vida tienes oportunidad, porque Dios te está diciendo: ¿sabes qué? Si tu condición no es buena, no he terminado contigo, todavía sigo trabajando. Dios es un Dios de renovación y Él no hace las mismas cosas todo el tiempo. Dios te va a dar diferentes sueños a lo largo de tu vida. Dios te va a dar diferentes anhelos, diferentes formas en las que tú puedas realizarte, y por eso es que lo deja escrito. Hechos 2:17 dice: en los últimos días. ¿Cuáles son los últimos? Pues los últimos. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Así es que no te limites, no importa qué edad tengas, sigue soñando en Dios, sigue creyéndole que Él va a hacer algo grande, porque ese es nuestro problema. Nosotros en realidad, como seres humanos, comenzamos a morir cuando dejamos de soñar, cuando dejamos de anhelar, cuando dejamos de aspirar. En realidad, para cumplir los sueños que Dios tiene para tu vida, debes aceptar que las cosas son nuevas y que Él quiere hacer en tu familia, en tu carrera, en tu negocio, en tus amistades, en tu iglesia, en tu ministerio. Él quiere hacer un mundo nuevo a tu alrededor. Él quiere hacer algo grande, y Dios quiere que estés atento a estas cosas nuevas que Él va a hacer. Dios quiere que estés a la expectativa, que seas como esos niños que tienen esa curiosidad y esa expectativa de ya viene, ya está cerca. Fíjate cómo lo dice Isaías 43, verso 18: pero olvida todo esto, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Por eso te digo, si tu condición es aceptable, olvídalo, no se compara en lo que Dios va a hacer. Si tu condición es mala, olvídala, no se compara con lo que Dios va a hacer. Verso 19: pues estoy a punto de hacer algo nuevo, mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que tú tienes que quedarte en este ya iniciando el tercer mes del año, ya a mitad del mes. Pero el resto de este año tú tienes que saber que lo que Dios va a hacer es algo grande. Tú lo vas a poder ver si tú le crees y le empiezas a agradecer por anticipado. Tú empiezas a decir desde hoy: Señor, gracias, porque el fin de año va a ser excelente.
Señor, gracias porque esa promoción va a llegar. Señor, gracias porque ese negocio va a prosperar. Señor, gracias porque tú vas a hacer y tú lo vas a empezar a declarar y tu fe va a crecer. Empieza a dar gracias a Dios por adelantado. El sueño de Dios para tu vida ha estado en la mente de Dios desde antes de que Él te formara. Es un sueño de parte de Dios y Él te permitirá hacer aquello para lo cual te ha llamado, para lo cual te ha formado, a su tiempo, a su manera. No tienes ningún derecho de reclamar, de quejarte, de discutir, mucho menos de dudar. Lo que tú tienes que hacer es creerle a Dios que Él lo hará, porque Dios es fiel. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y yo quiero que lo hagamos el día de hoy. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar y comienzas a orar al Señor? Cada uno tiene claras sus circunstancias, sus situaciones, sus anhelos, sus sueños. Puede ser de salud, puede ser tu matrimonio, puede ser la libertad de la esclavitud en un pecado, puede ser la libertad en las finanzas, puede ser la libertad, yo no sé, la que sea. Dios la sabe. Y empieza a orar a Dios y empieza a darle gracias de antemano. Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque mi condición es buena y va a ser aún mejor. Gracias, Señor, porque tú tienes resueltas todas las situaciones, las circunstancias. Gracias, Señor, porque tu liberación no solamente es en mi exterior, sino también en mi interior y en la eternidad. Gracias, Señor, porque lo que estás haciendo ahora es algo grande. Y aunque yo no lo veo, y aunque no lo entiendo, y aunque no sé ni cuándo ni cómo, yo sé que tú eres Dios, que eres fiel, que cumples tu pacto con aquellos que te buscan y que te aman. Y nosotros te amamos, Señor. Y nosotros te buscamos en esta hora. Y nosotros creemos que este año de liberación, año de júbilo, año de alegría, año de gozo, año de restauración, año de restitución viene sobre tu pueblo. Porque te creemos, porque te agradecemos con fe, porque te agradecemos creyendo que tú eres un Dios que cumples tus promesas. Y no nos afligimos, Señor, ni nos desesperanzamos, porque tú tienes desde hoy hasta la eternidad. Y si yo voy a vivir la eternidad contigo, Señor, yo puedo esperar y puedo confiar eternamente. Y puedo tener una esperanza infinita que venga lo que venga, me mantiene firme creyendo que tú eres el que haces las cosas mucho más grande y abundantemente de lo que puedo pedir o aún entender, de acuerdo a tu propósito en mí.